¿Y cómo era la fórmula del empuje? Densidad de líquido, gravedad por volumen sumergido. Esa era la fórmula, ¿no? Aparte de eso, el empuje se conocía como el peso del líquido desplazado, desalojado. También se conocía como peso en el aire menos peso en el agua o peso real. ¿Cómo han demostrado esta fórmula? Directo. Directo. ¿Cómo han demostrado? Con fuerza, Mira, a este lado la distribución de presión es así, ¿ya? ¿Me entienden, no? E incluso ni siquiera es así. Todavía desde arriba, si nos ponemos desde arriba, sería en forma triangular desde arriba. Y sobre esto sería trapezoidal. A este lado también, ¿cómo sería? También, ¿no? Triangular. Pero si nos damos cuenta, la presión en todos lados va a ser lo mismo. Y entonces la presión en torno a esto, ¿qué va a pasar? Se cancela. ¿Qué presiones nada más tendrías ahí? De arriba. Sería esta presión, ¿correcto? Esta presión que ejerce en la parte superior. También ahí lo voy a llamar presión 1. Y hay una presión que ejerce en la parte interior. ¿Cómo lo voy a llamar ahí? La presión número 2, ¿correcto? ¿Y cómo se calcula la presión número 1? ¿Será igual a qué? Densidad del líquido, gravedad por H1, hasta la parte superior. ¿Cómo se calcula la presión 2? Del líquido, gravedad por altura 2, hasta la base, abajo. ¿Correcto? Y luego diremos, ¿qué cosa es empuje? Es la diferencia de fuerzas. Todo esto arriba, presión por área, recuerda que fuerza 1 es presión 1 por área. ¿Está bien? Y la fuerza número 2 es igual, presión 2 por área. Y entre la resta de la fuerza 1 aplicado acá y hacia arriba la fuerza 2, esa diferencia se llama empuje. Entonces el empuje será pues igual a la diferencia de fuerzas, fuerza 2 menos fuerza 1. Ya que a todo el lateral, ¿qué pasó con esas fuerzas? Se anularon, entonces reemplázalo. ¿Cómo sería esta fuerza número 2? Desde el líquido, gravedad, H2 menos H1 por altura. ¿Está bien? Factorizada ya. ¿Y quién sería esto de acá? Justo la altura del cilindro. Y ahí lo pones, ¿no? Empuje es igual a desde el líquido, gravedad por H1, H2. Ese sería H por A. Pero ¿quién me da área por altura? Volumen. Por eso se conoce como empuje desde el líquido, gravedad por el volumen sumergido. Esa es la demostración. ¿Me entendieron? Y si acá aumentamos una presión más aire, aumento aire, ¿cómo afectará al empuje ese aire? ¿Cómo sería la distribución de este aire? Constante, rectangular, para allá. ¿Está bien? Sí. Y el de acá también, ¿cómo estaría? Así, constante. Y el de arriba, constante, para abajo. Y el de abajo, constante. ¿Y esta presión qué pasó? En todos lados se elimina. No le afecta al empuje. ¿Me están entendiendo? No le afecta. Por eso les decía acá, este manómetro no me importa la presión a la que está el aire. ¿Cómo será la fuerza sobre todo esto? Debido a esta presión del aire. Constante. Se va a anular hacia abajo, se va a anular hacia arriba y todo el contorno también se va a anular. ¿Quién es el único que puede causar esa fuerza de empuje? Ese es el líquido. ¿Me están entendiendo? Es el líquido. Y por eso acá había un tema de discusión, mira. ¿Qué pasaría si acá está así? Y acá tenemos líquido. Y nuestro bloque queda completamente así. ¿Cuánto vale el empuje? ¿Cuánto el empuje? Cero, porque no hay líquido debajo de esto. O sea, no hay una diferencia. ¿Qué cosa nomás aparecería ahí? En vez de empuje, ya, bueno, será el peso, ¿no? M, G. Y aparte del peso, aparece para arriba una reacción. Y debido a que esto tiene un área de contacto, hacia abajo aparece una fuerza 1. Únicamente puedo decir que la reacción es igual a fuerza 1 más mg. Esa es la reacción. ¿Y el empuje? No hay, se anula, porque no hay una diferencia de altura, no hay una diferencia de presiones entre los dos puntos. ¿Sí me entienden? Esto vamos a usar abajo en la esfera.
¿Me están entendiendo eso, no? A ver, por ejemplo, acá la esfera. Ese líquido. Sobre esta esfera que estás viendo, cuyo radio es R, ¿cuál será el empuje? ¿Cuál es el empuje sobre esa esfera? No hay, cero. Pero sí, cuando tú cortas acá, ¿qué cosa aparece? La tensión. Y si esta esfera tiene su peso, Eso. para abajo será el peso de la esfera. ¿Qué cosa más me faltaría? De líquido, ¿no? O sea, acá solamente tengo tensión, es como si reacción. Tengo el peso. ¿Qué cosa falta? Esta fuerza 1. ¿Debido a qué? A la presión. Pues debido a la presión va a haber una fuerza hacia abajo. Ese debido a la presión lo voy a llamar la fuerza 1. Entonces, aquí si hago estática, sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. ¿Qué cosa saldría de acá? Tensión. ¿Está bien? Tensión. ¿Más qué? Es igual a F1 Es igual a la fuerza 1 más el peso de la esfera. Así sería eso. ¿Me entendieron ahora sí? Ya, ¿y cómo se calcula el peso de la esfera? Me tendrán que dar su densidad, ¿no? O me tendrán que decir la esfera tiene un peso. Y mira acá tu problema dice: el cubo de arista L está compuesto de dos materiales como se indica en la figura y flota completamente sumergido, atado por medio de una cuerda sin masa. O sea, la cuerda no tiene masa. De largo L, a una esfera de masa despreciable. ¿Cuál es la masa de esta esfera? Despreciable. Entonces, esto no hay. ¿Cuál sería entonces? Esto de acá vale 0. ¿La tensión cuánto vale? Fuerza 1. ¿Y cuánto vale esa fuerza 1? Es la presión. Si te das cuenta, esta fuerza 1, ¿cómo lo calculas? Todito esto sería H1, ¿no? Y la fuerza 1 sería presión 1 por área 1. Pero acá área ya lo pongo, ¿no? Entonces sería fuerza 1 es igual a densidad de líquido, gravedad, H1 por área. Eso es todo. Pero acá, ese sobre la esfera será un área constante, rectángulo. Entonces, ¿cómo harías eso? Proyectado. Puntual. Tampoco. ¿Cómo harías eso entonces? Con volumen. Ya no sería ya densidad de líquido por gravedad, sino peso específico por volumen sobre lo que esté encima. Entonces, lo que tú tienes que calcular es de esta esferita, lo que está acá, ¿cuánto de volumen hay arriba? Eso es lo que tú tienes que calcular. ¿Cuánto sería ese volumen? Si aquí tenemos la esferita, vamos a tener acá la esferita. ¿Cuánto era su radio? R, ¿no? Y todo hasta arriba, necesito hasta arriba, ¿cuánto viene a ser el volumen? Mira, hasta acá es R, ¿está bien? Hasta acá es R. La cuerda es L. Esta arista, L. Entonces, lo que está encima es 2L. O sea, todo lo que está encima de esto tiene una distancia de 2L. ¿Está bien? Esta parte es R. Esta parte es R. Y quiero el peso de todo este líquido que hay por encima. Este peso de todo este líquido que hay por encima resulta ser la fuerza 1. Es la fuerza que lo aplasta. Esa sería la fuerza 1. ¿Me entienden a qué me refiero con fuerza 1? Ya, a ver cuál sería esa fuerza 1. La fuerza 1 sería igual a ¿qué? Peso específico por volumen sobre lo que está ahí. Entonces la fuerza 1 será densidad de líquido por gravedad por ¿cuánto vale el volumen que está sobre ese área sobre? No, es que es una esfera. Sería el volumen rectángulo, no, del cilindro
menos el volumen del cascarón esférico, o sea, la mitad del esfero. No es que va a ser área por profundidad. Si fuera una condens cilíndrica, ahí sí. ¿Sí? En este caso, el aire que está ahí solamente estaría actuando por encima. Mi pregunta es: ¿no habría una fuerza 2 todavía que...? Es que recién vamos a calcular de este aire que afecta a esto. Pero en cambio, sobre cuerpos que están completamente así sumergidos, todo alrededor del le estaba explicando acá que todo de este aire se va a eliminar. Pero como acá habrás visto, ya no hay aire abajo. Este aire sí, la fuerza 2, no estamos olvidando de eso, ¿ya? Terminamos de calcular esa fuerza, ¿ya? ¿Cuál sería, a ver, la fuerza 1 entonces? La densidad del líquido por gravedad por... ¿Cuál es el volumen del cilindro? Pi por radio al cuadrado por 2L más R. Ese sería todo. ¿Está bien? 2L por R. Ese es el del cilindro. Le vas a restar menos 1/2 de 4/3 pi por R al cubo. La esfera. Esa sería la fuerza número 1. ¿Me entendieron ahora sí la fuerza? Es la fuerza 1. Y como su compañera mencionó ya, del aire en esta esfera no se va a eliminar. Va a aparecer hacia abajo una fuerza 2 todavía. Y esa fuerza 2 tendrás que sumar acá, más fuerza 2. Y acá le sumamos más fuerza 2. ¿Y cuál será el valor de esa fuerza 2? Voy a calcular presión por volumen todavía. Este sí es área proyectada, porque es una presión constante, apunta hacia abajo, área proyectada. Y el área proyectada es una circunferencia. Entonces acá vas a calcular la presión del aire por, ¿quién voy a multiplicar? Por el área proyectada. Esa es la fuerza vertical. Entonces aquí será la presión del aire por, ¿cuál es el área proyectada? 2 pi por radio. ¿Cuál es el área proyectada? Pi por radio al cuadrado. Y la tensión ya tendríamos. ¿Cuál es la tensión? La suma de ambos. Es más, la presión del aire también podemos sacar. ¿Para qué crees que nos han dado este manómetro? ¿Está bien? Y acá sí todavía, ¿cuánto me dice que vale la altura? L medios. Y aparte, ¿cuál es su densidad? 2ρ. Entonces, ya tengo acá, mira. Si yo saco acá una línea, a este lado es la presión del aire, al otro lado es la presión. Presión del aire es igual a, desde líquido, 2 veces 2, gravedad, ¿por qué? Gravedad por altura. Pero altura es L medios. Esta altura es L medios. ¿Está bien hasta ahí? Y la presión del aire sería igual a densidad, gravedad por L. Y eso lo reemplazo acá. Densidad, gravedad, ¿por qué? Por L. Pi por radio al cuadrado. Y la suma de estos dos es la fuerza. ¿Está bien? Tensión es fuerza 1 más fuerza 2. Ya está. ¿Alguna pregunta? ¿Sí me entendieron esto, no? Ahora, recién vamos a ir al otro problema. Solo hemos calculado las fuerzas que actúan sobre la esfera. Se han dado cuenta que en esta parte, este lado es independiente de la solución. Miren. Este es 3 veces este error. ¿Cuál es ahorita? Bueno, en volumen podría decir que este volumen es L al cubo medios y el de abajo su volumen es también L cubo medios. Está bien, ¿no? L cubo medios.
Ya, calcúlale su peso de cada uno. ¿Dónde tú? Si haces su diagrama, hacia acá abajo, ¿quién está? Tensión. Ahí está hacia abajo. Tensión. ¿Está bien? Si hago su peso, de este lado, aquí tengo L tercios, aquí tengo 2 L tercios, y este de acá es masa 1 de todo esto por la gravedad. Así que, igualito a este lado, ¿no? Este es igualito a este lado. A este lado va a quedar masa 2 por gravedad, y a este lado también lo va a dividir en L tercios, y a este lado es 2 L tercios. Hasta ahí todo bien los pesos y su centro de gravedad. Y luego más a este lado está actuando, mejor lo dibujo acá, está actuando la tensión. La tensión de este borde está a una distancia X. Ahí sí, para que no se superpongan esos dos. ¿Está bien? ¿Cómo se calcula la masa 1? Masa 1 es igual a densidad 1 por volumen 1. Masa número 2 es igual a densidad por volumen número 2. Esta masa densidad es 3 veces ρ y el volumen es L al cubo medios. La respuesta, 3 medios densidad L cubo. El otro es densidad por L cubo entre 2. Mi respuesta para la masa es un medio nomás, ¿no? Un medio densidad L al cubo. Esa es la masa. ¿Está bien? Con eso ya tengo, ¿no? ¿Cuál es el peso número 1? O sea, masa 1 por gravedad es igual a 3 medios densidad gravedad por L cubo. Al otro lado el peso número 2 va a ser igual también a masa 2 por gravedad, que es igual a 1 medio densidad gravedad por L al cubo. Ya tengo ya. ¿Está bien así? Ya. Después, ¿qué más aplicamos? Empuje, equilibrio. Falta su empuje. De todo esto, me falta empuje. Solo hemos calculado el peso de esto y la tensión. Falta el empuje. ¿Y a qué es igual el empuje? Ley de líquido gravedad, volumen, energía. Pero para el empuje tienes que dibujar ya no ese mismo esquema, sino en vez de esto se le pone el ex de líquido. Y ahí sale el empuje. ¿Dónde actúa el empuje? Trazas para acá, y ese centro se llama centro de empuje. Y para arriba, ¿quién está? Empuje. Pero este empuje tiene su fórmula. ¿A qué es igual la fórmula del empuje? Empuje es igual a densidad de líquido por gravedad por el volumen sumergido. O sea, densidad de líquido, gravedad por el cubo. Ese es el empuje. Este empuje es con líquido, pero en cambio los pesos es con la densidad de ese cuerpo. Y ese empuje, más o menos por acá estará pues, el empuje, ¿no? Para ese lado es el empuje. Ya está. Te pide la distancia X. ¿Qué te pide primero? La distancia X. Calcula la densidad de líquido. Ya. Para eso, aplícalo. Empuje va para arriba. Sumatoria de fuerzas en Y, ¿cuánto debe ser? 0. Y acá lo voy a hacer. ¿Quién va arriba? Empuje nomás. El empuje, ¿a qué es igual? ¿A qué es igual? Peso 1 más peso 2 más tensión. A ver. Sí, ¿no? Peso 1, peso 2 más tensión. Tensión apunta para abajo. Es el empuje. Pero ¿cuál es la formita del empuje con esta fórmula? Empuje. Densidad de líquido por gravedad LQ será igual a... ¿Quién es el W1? Ya, será 3 medios por gravedad LQ. ¿Está bien? Luego sigue más. Peso 2. Medio. Densidad, medios, gravedad, medio.
un medio densidad gravedad L al cubo. Más, ¿cuánto vale T1? Eso. 30 pesos. Persona. Fuerza 1 más fuerza más dos. fuerza 2. Y ahí tendrás que reemplazar más. ¿Quién? Fuerza 1. Densidad del líquido, gravedad, por. Al multiplicar ese 2L, ese pi. 12. Entonces, 12. pi por R cuadrado, 2L. 2L. ¿Está bien? Más. Más. Pi ¿Quién por sigue? R, pi por R al cubo. Pi por R Cubo. ¿ya? Menos 3 Dos tercios. Pi por R Cubo. Mira acá. Un tercio. Se puede restar. Un tercio. ¿Está bien? Se puede restar eso. Queda así. Más densidad. Pero no del no del líquido, sino densidad, ρ, por gravedad, pi por R, cuadrado por L. ¿Está bien, sí? Ujú. Ahí está, ya tienes ya la densidad. ¿Qué cosa nada más te queda? Simplificar y despejar. ¿Sí? Sí se puede despejar ya, ¿no? ¿O no se puede despejar En eso? gravedad se simplifica. A ver, me dice calcular densidad de líquido. ¿A qué observas? Mira, este es de líquido. Esto, mira, todos tienen gravedad, mira, se va a ir, mira. Gravedad, 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 gravedad. Y acá a este lado te va a quedar así. Densidad de líquido, L cubo, menos. ¿Quién voy a hacer ahí? Todo eso de allá. 2 pi R cuadrado por L. ¿Cuánto sale pi R al cubo menos 2 tercios? Pi menos pi R cubo tercios. Queda así, ¿no? Listo. Has factorizado Densidad de densidad de L. Al otro lado quedará. ¿Cuánto sale 3 medios más 1 medio de L cubo? 2, ¿no? 2 veces L cubo. Densidad va a factorizar, ¿eh? ¿Cuánto queda acá? Más pi R cuadrado por L. Pi R cuadrado por L. Todo eso por densidad. Y ya tengo ya la densidad del líquido, que es igual a 2L cubo más pi R cuadrado por L. Y tengo acá L cubo menos 2pi R cuadrado L menos pi R cubo entre 3. Todito eso por densidad. ¿Ya está? ¿Tiene la unidad de densidad o no? Hay que tener cuidado también de eso. ¿Qué tal estamos resolviendo bonito y no simplifica las unidades? ¿Cuánto debe ser esto? Adimensional, ¿no? Unidad, L cubo, metro, metro, metro cúbico, metro, metro cúbico, metro cúbico. Se va a simplificar en clase de decir. Ya está. Listo. ¿Qué más tendríamos que hacer ahora? ¿Qué cosa tenemos que hacer ahora? ¿Solo eso? X, facilito, ya pues teniendo todos los valores. Sumatoria de momentos. ¿Dónde lo pongo? A este lado, ¿está bien? En ese punto, en el extremo. En A es igual a 0. Con eso ya salió ya. Sentido antihorario, empuje, pero este empuje es por L medios. ¿Está bien? Como este de acá es el centro de empujes, aquí hay L medios. L medios por empuje. Y lo demás va a ser así, menos ¿quién? Menos ¿quién? Peso 1 por 2L tercios. Ya está. Menos peso 2 por L tercios. L tercios. Y entonces menos tensión por X. Pero tensión vale F1 más F2 por X. Y todo eso lo voy a igualar a 0. Empuje reemplazo, BW reemplazo, BW2 reemplazo, F1, F2. ¿Lo reemplazas? Todo sale.
¿Sí? Solo es cuestión de Reemplazar. operar. Ya, ¿dónde han volado acá? A ver, ¿dónde? ¿Dónde? ¿Ah? Ya, de aquí para ese lado, hasta en su diapositiva lo encuentro. Pero el problema es analizar esa parte. ¿Ya? La parte de esfera se comporta como una compuerta. Claro. Compuerta. El empuje también es como si fuera fuerza sobre compuertas. Por esa razón, les estoy explicando que mejor es sacar el volumen que está encima y esta fuerza te lo aplasta. Hay dos fuerzas. ¿Ya? ¿Ya pueden despejar esa partida para pasar a otra pregunta? Ya, ¿y qué pasa, por ejemplo, acá? Mira, acá vas a tener el doble problema. Mira. Acá va a aparecer una densidad. Acá W está con densidad. Ah, mira, este es con líquido, está relacionado con esta densidad, y esto está relacionado con la densidad y con el líquido. Lo que has calculado del líquido allá, eso lo vas a reemplazar acá. ¿Está bien? ¿Me entienden, no? Eso vas a reemplazar. El problema es operativo, ¿ya? Mira, esto les digo porque he visto en un problema de mecánica de fluidos. Les había puesto así. No va a ser que les ponga eso, pues posiblemente ese libro esté sacando. No, de mecánica de fluidos. Pasado ya. Bien, ¿sabes cómo decía este problemita? ¿Cuál, pe? Aquí tenía un cascarón, una esfera, ¿ya? Y a esta esfera lo llenabas de agua. Todito así. Y esta columna era hacia arriba, más o menos unos 6 metros de agua. Y para evitar que, por ejemplo, tú llenas agua, esto se va a querer elevar por la fuerza aquí arriba, fuerza acá. Esto va a querer elevarse. Y para que no se eleve, con unos pernos ahí, lo vayan a sujetar. Alrededor hay 6. Pernos. O sea, estamos haciendo una esfera. Si ves de arriba, sería así, ¿no? Y estaría así, más o menos. Vista así. en planta, dice. Ahí está. 6. Y estaría sujetando eso. Y les decía, ¿cuál es el esfuerzo que soporta cada uno de ellos? ¿Cómo calcular el esfuerzo que soporta cada pernito de acá? Primero necesito la fuerza. Se supone que a toda esfera, a todo esto, hay una fuerza que lo va a levantar hacia arriba. Esa es una fuerza vertical, ¿correcto? ¿Y quién va a evitar que esto se levante? Los pernitos. ¿Cuántos tendrías ahí? Fuerza 1. 6 fuerzas. 6 fuerzas. Calculo esta fuerza vertical. Y lo igualas. Lo voy a igualar a 6 de F. Ajá. Y esta fuercita F es la que soporta cada pernito. Si dice que el pernito tiene un radio de 2 centímetros, ya tengo su área. Ya puedo calcular fuerza entre área, su esfuerzo. ¿Sí? ¿Y cómo calcularías acá, por ejemplo, la fuerza vertical? Volumen, todo. Sería hasta acá el cilindro. Tienes que completar un cilindro si es una esfera. ¿Y qué le quito? La esfera. La resta de los dos es esta fuerza vertical. Pero si acá hay poquita agua, ¿por qué lo completas todito? Es que la presión no depende de la cantidad, sino depende de la altura. ¿Ya? Ese problemita, por favor, tengan cuidado. ¿Y por qué restas, profe? El compuerto creo que era para arriba, ¿no? Por eso, es que es volumen sobre. Por eso, ¿por qué estoy restando? Bien, es volumen sobre. Acá, por suerte, el líquido está sobre la compuerta. Pero recuerdo, en compuertas, cuando era así, el líquido estaba acá, este era líquido, y la compuerta era así. Esta de acá, ¿tú vas a calcular este volumen? No. Es el volumen sobre. Imaginariamente acá tenías que rellenar con el mismo líquido y calcular. Es lo mismo que estoy haciendo, ¿no? Acá el líquido no está sobre esto, sino está aquí adentro. Pero ¿qué tengo que hacer? Volumen sobre.
lo que está. ¿Sí me entienden? ¿Esto ya lo pueden despejar o no lo despejo todavía? Ya lo pueden despejar ya. Después que medianoche me estén escribiendo, o sea, ¿cómo se despejaba eso? Medianoche no respondo, ¿no? ¿Alguna